Mendoza, ciudad de barro, la fragilidad de la memoria y los caciques del agua componen su gran obra clave para tener otra vista de la ciudad. Esta noche en La Pregunta en el Desierto lo tendremos cara a cara al detective de la ciudad. Se trata del arquitecto Jorge Ricardo Ponte, un buscador de indicios, hacedor de mapas, cultor de lupas. Un hombre que le resulta polémico a sus pares porque hizo como un huarpe obcecado su aldea propia para reconstruir la historia del suelo donde estamos parados, del agua que canalizaron los caciques, de los debates de fines del siglo XIX en la prensa, que discutían la Mendoza imaginaria. Ni paraíso ni infierno, Ricardo Ponte echa luz y pone palabra incómoda en las gestiones radicales, peronistas y otrora gansas. Se puede decir que él bajó el fantasma ganso de un hondazo para que siga viviendo. No lo inmortalizó en un museo. Lo dejó recuperarse y lo hizo caminar para estudiarlo y dialogar con él. Cerca de los radicales siempre, pavoneándose con los peronistas a veces. El detective genera celos y recelos. Jorge Ricardo Ponte, el cultor del anacronismo fecundo. Bienvenido, Ricardo. ¿Qué tal, Marcelo? Muchas gracias por la invitación. No, de nada, es un gusto. Ahí en la presentación decía el detective de la ciudad. ¿Qué te suena esa idea? ¿Te sentís un detective de la ciudad? Sí, yo creo que un pesquisador, me parece que la palabra, digamos, la palabra más portuguesa. ¿No es cierto? Pero es Sí. como que ir tras las trazas de la ciudad. Yo creo que sí, me parece que me ha gustado este trabajo de arqueología del saber, ¿no? Porque yo cuando era chico quería ser arqueólogo. Había dos cosas que quería ser arqueólogo y quería ser astrónomo. Me interesaba el mundo de las estrellas y me interesaba, digamos, abrir una puerta y descubrir una ciudad perdida en el medio de la cordillera, trazas antiguas. Y me parece que si miro hacia atrás de mi vida, he hecho lo que quería hacer, digamos, que era ser un científico, porque cuando yo era chico leía las revistas mexicanas de los superhéroes, entre ellos Superman, y el papá de Superman era un científico. Entonces me parecía que lo más que un tipo podía ser inteligente era ser un científico. Y lo de la lupa también te... Y entonces, y esta idea, viste, de escudriñar, viste, en los planos antiguos y tratar de encontrar en la letra chica, me ha parecido una tarea muy fascinante y me parece que me da la impresión que también he abierto un camino en ese sentido, ¿no? Porque he mirado cosas que otros no han mirado, porque las daban por obvias, porque las daban por sobreentendidas o porque no era objeto de su interés, ¿no? Cuando hablas de tu infancia y en ese mundo imaginario que supongo tenías, que estás planteando, ¿encontraste limitaciones, digamos, familiares para plantearte todas estas cosas? ¿Tu papá era un militar? No, mi papá era un tipo que era hijo de un hombre muy rico que a los 16 años se peleó con su padre y mi abuelo era un hombre muy autoritario y le dijo, si usted no está de acuerdo con lo que yo digo y hago, esta es mi casa y acá se hace lo que yo digo, esa es la puerta, y se fue. Sí. Y tomó una decisión brutal en su vida, ¿no es cierto?, un chico de 16 años, irse, digamos, teniendo las posibilidades de quedarse siempre que transigiera con el tema de la autoridad de su padre, y fue un tipo inteligente sin haber llegado universitario,
un tipo que tenía, me resultaba muy interesante su vida, porque ¿viste? Se había ido a vivir a Buenos Aires, etcétera, tenía todo un mundo, me parecía Porque, lejos. discúlpame, Sí. siempre, además de tus obras y, digamos, de tu impronta, como Jorge Ricardo Ponte en Mendoza y los debates sobre la ciudad, se te relaciona y vos mismo lo has desarrollado, ese relacionamiento a partir de tu madre, Sí. Dora de Ponte, pero en las entrevistas, en los reportajes, tu padre no aparece. Sí, Y por eso te pregunto de tu padre, ¿no? Porque sí, es una es figura una... un poco oculta ahí. Sí, lo que pasa es que mi padre era un hombre grande cuando fue padre, entonces yo como que fui muy rebelde con él, ¿viste? Me he peleado muchísimo, también tenía muchísimas discusiones. Creo que me vine a amigar con él, sobre todo en un libro que fue La fragilidad de la memoria, porque fue un... Hermoso y poético título. Claro, porque fue un libro, ¿no es cierto?, sobre el tema de la modernidad, y ahí me di cuenta que él era un gran moderno, un tipo que le gustaba la tecnología, que le gustaba el desarrollo de la ciencia, y era un adelantado. Mi padre, cuando apareció en la televisión, tenía una caña, ¿no es cierto?, y al final de la caña para cambiar los canales. Entonces decía, pero ¿cómo no se les ocurre que yo desde la cama quiero cambiar el canal? Y tenía una caña. ¿Y vos la usaste? ¿La usaste la Pero hemos caña? tenido, claro. Es decir, él ya era un usuario del control remoto Pescador de canales. antes que existiera el control remoto. Entonces, ha sido un personaje que en la familia siempre es un personaje en el cual nos reímos mucho, porque era todo esto pero yo lo discutía mucho, tenía problemas con la autoridad con él. Y entonces me parecía un tipo injusto, en el sentido que yo era muy buen alumno, entonces me acuerdo una vez de 10 materias tenía 7 promedio 10, entonces llego a la casa contento y él me dice, ¿y en las otras 3 por qué no? Claro, porque de todas maneras vos tenías ahí como contrapeso quizás, o en la balanza, una madre exitosa, Claro. conocida por toda la provincia, que hacía televisión, tuvo 20 años haciendo televisión, la famosa cocinera Dora de Ponte, era, digamos, una institución. Un ícono, claro. Y a tu padre. Que estaba en el declive de su vida, digamos. Claro. Entonces, era una... En el debe. Claro, él, ¿no es cierto?, fue un tipo que en la época de Picayo, el primer gobernador peronista de Mendoza, él fue jefe de policía. Sí, por eso te preguntaba si Ajá, era sí. militar, No. Era... No, él fue dentro de como sería un director civil de la administración, como hoy sería un subsecretario de seguridad. Sí, un cargo administrativo en el órgano policial. Pero un cargo político. Sí. Entonces, él en una fiesta de la policía, se elige por primera vez la reina de la policía y una chica de 18 años. La reina de la policía. La reina de la policía. Mi abuelo materno era policía, entonces se elige la reina de la policía y le eligen a mi madre. Entonces mi padre tenía 40 años, era soltero, y le dice, bueno, que baile el jefe de policía con la reina, y de ahí venimos nosotros. Entonces, es como una balanza, ¿no es cierto? En el momento estelar de mi madre era solo una mujer... ¿Esto lo has contado en algún lugar? ¿Esta relación? No sé. ¿No te acordás? Pero... Porque no lo he leído. Ajá. Bueno, entonces, en las es decir, notas. mi madre era una mujer muy linda. Entonces, parecía que el único mérito que ella tenía era ser una mujer muy linda. Claro. Y bueno, después que viene el peronismo cae, etcétera, mi padre se aleja de la política, nunca más vuelve al tema de la política, y hace malas inversiones y nos volvemos muy pobres. Y entonces vivimos en Pedro Molina, en una calle de tierra, siendo pobres. No nos dábamos cuenta que éramos pobres, porque eran todos pobres. Claro. Es decir, yo me voy a empezar a dar cuenta de ese tipo de cosas porque es decir, empiezan a decir, Jorgito es muy inteligente, habría que mandarlo a un buen colegio. Apoyarlo. Mandarlo a un buen colegio. Pero yo no sabía cuáles eran los buenos colegios. Hay una figura importante ahí que es ajena a la familia, que es una persona
influye en estas decisiones. Entonces, bueno, va a sugerir a mis padres que vayamos a una escuela que está creando la Universidad de Cuyo, una escuela primaria, y vamos a una escuela que se llama la Escuela Primaria del Magisterio, Sí. que se había creado, muy novedosa, etc. Y bueno, y fuimos a esa escuela. Y ahí empezaste. Y ahí me di cuenta que yo era pobre. Hasta ese momento no me había dado cuenta. Ahora, vos tenés, pues lo hemos charlado nosotros, Sí, bueno, claro. tenemos una relación de años, nos hemos cruzado en alguna gestión pública. Claro. Y una muy buena experiencia en conjunto, pero, y siempre lo hemos charlado, tenés una juventud peronista. Claro. Yo, de ahí, ¿no es cierto? Bueno, hay una cosa importante, después voy a terminar en eso de que hay que apoyarlo a un buen colegio. El buen colegio fue el Liceo Militar, que me ayudó mucho a mí, el liceo, porque me dio un poco de estructura. Yo era un chico es decir, muy vivaz, pero muy díscolo. Es decir, llegaba con el guardapolvo roto, mi hermana le daba vergüenza porque siempre estaba en la dirección. Es decir, no apuntaba para ser un tipo políticamente correcto. Y el liceo me encuadra, digamos, ¿no? Me pone márgenes y me viene bien porque en realidad empecé a producir. Me disciplina. Mira, vamos a hacer como si fuera el liceo y vamos a armar un encuadre y vamos a ir a un pequeño corte. Dale. Y después seguimos charlando, Ricardo. Si uno pensara a Mendoza desde la historia de la ciudad, el terremoto es el gran elemento que marca un antes y un después. Yo creo que el alma de la ciudad de Mendoza es un alma de barro, digamos, en el sentido que el barrio alude al material de construcción de la ciudad y también alude un poco a la fragilidad de la ciudad, ¿no? Que te hice tan mía, que por un instante te olvidé. Si tuvieras que, antes de entrar en discusión o charlar sobre aspectos de la ciudad de Mendoza o de otras ciudades, si tuvieras que definir una ciudad, ¿cómo la definirías? Yo creo que una ciudad es un relato. Es el relato que sobre la ciudad se hace. Una amiga que es escritora me dijo en un determinado momento, dice, una ciudad adquiere la categoría de tal cuando encuentra a alguien que la cuenta. Y me pareció muy bonita esa expresión, porque yo creo que yo he sido un instrumento de la ciudad. Es decir, cambio el eje, ¿no? Es decir, la ciudad me buscó a mí para contar su historia. Porque la ciudad no había sido objeto de la historia formal. Tan es así que cuando yo me propuse estudiar la historia de la ciudad, alguien me preguntó hace un poco despectivamente, ¿y a quién le importa la historia de la ciudad? Y yo le dije, a mí. Entonces me dijo, bueno, si querés fracasar, proponé ese tema de investigación. Y fue la primera vez que el CONICET dio una beca para estudiar la historia de la ciudad. Porque vos, perdón, sí. Ricardo, vos sos arquitecto Yo soy arquitecto de profesión, digamos, claro. Egresado de formación. Y te dedicaste más a la construcción del relato que a la construcción material, digamos. Sí, porque... y ahí apelaste a la historia. Sí, porque yo creo que haciendo una mirada sobre mi vida y que explica, digamos, por qué soy arquitecto, porque yo me di cuenta, es decir, cuando yo salgo de un ambiente de clase media baja, porque nos habíamos empobrecido, etcétera, y voy a un colegio que era el colegio más top de Mendoza, me daba vergüenza invitar a mis amigos a la casa, porque
Mi casa era una casa antigua, vieja, con galerías, entonces no tenía... En San José, Claro, en Pedro Molina. en Pedro Molina. Entonces no era el modelo de casas que yo visitaba con mis amigos. Claro. Entonces ahí empecé a tener como una gran vergüenza por el tema de la casa. Entonces buscaba mil excusas para no llevarlos a mi casa. Entonces la casa se transformó en una obsesión a tal punto que yo llegué a pensar, ¿no es cierto?, que la gente que podía ser feliz a la gente eran los arquitectos, porque le hacían casas hermosas. Y vivir en una casa linda debe ser lo más, pensaba yo. Y creo que fui arquitecto por eso, digamos, por una manera de reparar a ese chico que quería tener una casa linda. Tal vez si hubiera tenido una casa linda no hubiera sido arquitecto, digamos. Me hubiera dedicado a la sociología o me hubiera dedicado a ser un psicoanalista, porque ese tipo de indagine me gusta, ¿no? Entonces, creo que cuando pude reparar en mí el tema de la casa y bueno, me curé esas heridas de infancia, me pude dedicar a lo que me gustaba, que era estudiar. Y entonces creo en el destino, soy un tipo que creo en la magia y creo en el destino y creo que hay cosas que el destino a veces no... En la magia. Sí, sí. A ver, ¿cómo sería eso? Y yo creo en las buenas vibras, en las malas, creo en las presencias. Creo que en ese sentido soy un tipo muy del pueblo, en el sentido que creo te podría decir, en fantasmas y creo en presencias. Lo dionisíaco. Sí, creo que a veces estoy y siento presencia. No me parece mal, me parece que forma... Es decir, obvio, yo creo en el destino, pero no es que un día me golpean la puerta y dicen, mire, acá le vengo a traer el libro que usted debería haber escrito. Yo creo que hay que hacerlo el libro, digamos. Lo tiene que hacer uno. Pero mirando hacia atrás, uno ve como que hay un guión en la vida de uno. Y ese guión me parece que es un guión que ha sido como de alguna manera pautado. ¿El azar Sí. entra en algún lugar? No, yo creo... Casualidad. Yo vivo leyendo esos mensajes, pero a veces pienso, por ejemplo, te doy un ejemplo, tengo miles, pero yo me gano una beca para ir a estudiar a Italia. A Florencia. No, la beca que me había ganado era para estudiar en Roma, urbanismo en Roma. Sí. Cuando llego a Roma, etcétera, voy al Ministerio de Relaciones Exteriores y entonces me dicen, arquitecto Ponte, usted está inscrito en un curso de restauración de monumentos en Florencia. Debe haber un error. Yo vengo de un país que no tiene identidad porque nosotros descendemos de los barcos y todo el verso ese que vivimos escuchándonos y repitiendo. Y bueno, tanto escándalo le hice al tipo que me dijo, bueno, mire, haga lo que quiera, pero dígame dónde está estudiando. Y yo fui a Florencia a explicarles que no me interesaba porque nosotros no teníamos historia, no teníamos patrimonio. Es decir, obvio, soy un converso. Es decir, porque cuando llegué a Florencia y dije, bueno, me voy a quedar un poquito a ver qué tal es esto, se me abrió un mundo y los próximos 20 años de mi vida estuvieron signados, digamos, por esa estadía en Florencia. Entonces yo a veces cuando miro, yo digo, yo no lo elegí. Una de las me parece que para pensar lo que decís, ¿no? O lo que les dijiste, ¿no? En Italia. Claro. Nosotros no tenemos historia o no tenemos patrimonio. ¿Y cuál es nuestro patrimonio? El patrimonio, bueno, patrimonio es un concepto muy, muy amplio en el sentido que patrimonio tiene la misma raíz que padre y que patria. Entonces, lo que hemos heredado de nuestros padres, y esto es un mundo muy que va desde lo simbólico, desde una receta de cocina hasta una manera de hablar, desde una sensibilidad, desde una manera de expresarnos, hasta la materialidad, la materialidad de la arquitectura, la materialidad de los hechos. Y entonces es como, yo he tenido la oportunidad de revisitar, digamos, porque yo en algún sentido a veces yo pienso que yo fui educado para algo distinto de lo que soy, ¿no? Que yo fui educado como para no ver estas cosas, como para decir, estudié en Florencia, podría haber sido un Concheto, digamos.
y haber dicho todo esto no vale, todo esto es una mierda. Y sin embargo, eso me sirvió como para pararme y decir, ahí me di cuenta, digo, yo dije, cuando volví de Florencia, yo dije, la gente no preserva porque no sabe y no conoce. Y para que la gente empiece a valorar su patrimonio, primero que hay que hacer es contar la historia de la ciudad. Y eso fue un objetivo, ¿no? Que ciudades como Florencia... En Mendoza, Ciudad claro. de Barro. Entonces, y ahí también yo creo que siempre va jugando estas cosas que para mí son azarosas, es decir, son como destino, porque ahí me encontré con un tipo que se llamaba Royce, que era un filósofo que venía del exilio y que yo rescaté, que había sido compañero de su hijo en la escuela primaria. Entonces, con ese salvoconducto fui a hablarlo a Royce, y entonces Royce me pregunta y me dice, ¿qué puede hacer un filósofo con un arquitecto? Y yo le dije, bueno, si usted me deja que yo le explique. Y estuvimos 3 horas hablando, y él me dijo una cosa que a mí me abrió un mundo, que fue que me dijo, mira, yo trabajo sobre los textos y sobre el análisis del discurso. Si vos podés ver a la ciudad como un texto, podemos hacer muchas cosas. Y ahí yo traté de empezar a ver a la ciudad como un texto que podía ser leído. Y ese me parece que... Entonces hay como golpes así muy decisivos, ¿no es cierto? Porque creo que esto de Mendoza, Ciudad de Barro, que va a ser un fruto de esta mirada también, es la posibilidad de entender a la ciudad no como un espacio geográfico o solamente un espacio histórico, sino también un espacio de tensiones donde se producen luchas. Mendoza, Ciudad de Barro te lo edita la Municipalidad de la Capital. La Municipalidad de la Capital. En el año 1987. Gestión de Rivera. ¿De Rivera? De Rivera. La gente todo lo atribuye a Fayad, ¿viste? Todo lo bueno que se ha hecho en Mendoza lo hizo Fayad, pero no, el libro se editó en la gestión de Rivera. De Rivera. En general, las gestiones radicales siempre te han ponderado. De hecho, fuiste funcionario municipal. Sí, de Roberto Iglesias, que había sido compañero mío del liceo. Enseguida lo vamos a charlar en el bloque siguiente porque me parece que da para desarrollarlo un poco más. Pero te dejo como la pregunta pendiente y con una reflexión. Porque, digamos... Nos hemos salteado una pregunta que me hiciste de mi época peronista. Senos que la vamos a retomar. Okay, dale. La vamos a retomar. Pero digo, ¿qué de la perspectiva tuya y tus consideraciones sobre lo que debería hacerse en la ciudad como políticas de Estado, ¿no? Me refiero. Sí. Y desde la participación comunitaria y una serie de cuestiones que tienen que ver a otra visión de la arquitectura y del patrimonio, tomaron tus correligionarios en ese momento radicales o en la actualidad, pero para charlarlo enseguida, sí. Porque me parece que da para un rato largo. Estuviste hace poco en el seminario de urbanismo, sí, organizado por la Municipalidad de la Capital. Sé que estuviste con tu amigo Restrepo de Colombia, sí, de Medellín, charlando bastante. Vino Tony Puig-Picard también, bueno, 2 referencias importantes que están un poco en boga y bueno, para la foto están todos, pero me gustaría ahí desmenuzar un poco. Pensalo, tomamos un agua. Dale. Y lo charlamos, ¿crees? Dale, todo bien. Bueno, quedaba abierta la pregunta, un poco extensa, con una reflexión de por medio, pero bueno, sí, disparador más que nada. Vos me preguntás, hay algunas cosas en las cuales me parece que vos me preguntás qué habían tomado más o menos, qué habían... primero... Te habían tomado las gestiones municipales, sí, radicales que gobiernan hace 30 años la ciudad. Hicimos una campaña muy buena, que es en los años 90, que se llamó Mendoza Pinta Muy Bien, que... Tenía por objeto poner un poco en valor el patrimonio arquitectónico. Hicimos
más de 53 obras. Y fue un programa muy exitoso. Tan es así que lo hicimos durante la gestión de Iglesia, pero como todo lo bueno que se ha hecho en Mendoza lo ha hecho Fayad, digamos. Todo el mundo cree que ese programa lo hicimos en la época de Fayad, pero en realidad no fue, ¿no? Y fue muy exitoso y con mucha adhesión de la gente, ¿no? Tan es así. ¿Con Fayad tuviste algún problema particular? Con Fayad hemos tenido, los dos éramos acuarianos, así que yo... ¿Y eso implica que...? Implica que, claro, me parece, él me elogiaba mucho cuando él no estaba en la gestión, digamos. Entonces era su urbanista preferido, me decía, pues tan sensato que sos, Ricardo, qué sé. Pero cuando él estuvo en la gestión, ¿no es cierto?, y yo lo critiqué en algunas cosas que hizo, ahí ya me bajó el pulgar, ¿no? Me bajó el pulgar y... ¿Y ahora con el que gobierna Ciudad Suárez? Ciudad Suárez, me parece una expresión, digamos... Porque, no, te lo digo así sí, porque, bueno, Ciudad Suárez es una denominación que le ha molestado mucho al intendente. Debería actual, sentirse. Pero es una, no sé, a mí me sale así, no sé. Yo en realidad no he tenido, no soy amigo de Suárez, no he tenido contacto con él, ¿no es cierto? Pero no hay ningún proyecto de trabajo conjunto. ¿Y cómo ves su proyección de gestión? Porque en realidad él ha gestionado después de la muerte de Fayad un poco tiempo y ahora fue electo por amplia mayoría, pero ¿cómo lo ves? ¿Qué opinión te merece? Yo le he dado un voto de confianza porque me parece, ¿no es cierto?, que es importante que él pueda transformar ese capital político con el que ha llegado para dar una vuelta de página de Mendoza. Es decir, si Mendoza es para seguir que se barra, recolección de residuos, este tipo de cosas, me parece que él, con todo el apoyo que ha tenido, él debería constituirse en una bisagra. Y bueno, hay que ver si tiene los talentos y la dedicación y no sé, y el acompañamiento. ¿Qué opinas del código de convivencia? Hay cosas que me parecen bien, hay cosas que me parecen... A mí en general... Vos que has viajado, sí, digo, mucho, claro, y que has a mí visto en ciudades general, vivas. A mí en general a veces me parece que el radicalismo tiene como un conservadorismo innecesario en ciertas cosas. Es decir, que no es esencial, no es una cosa que, digamos, esté jugado, que haga falta. A veces me parece que se es como innecesariamente conservador en ciertas cosas, ¿no? Y yo me parece que en ese sentido un código de convivencia, a mi juicio, debería ser una cosa muy consensuada, muy charlada, muy debatida. Yo tengo ciertas diferencias, pero no solamente con el tema de la administración, me parece de todos los políticos, todos los partidos políticos. A mí esta cuestión de los barrios del oeste me hace acordar tengo un amigo negro. Entonces todos tienen un amigo negro, entonces todos tienen un consulado en los barrios del oeste. Y nadie habla, ¿viste?, de las condiciones de vida de la cuarta, nadie habla de la prostitución, nadie habla de los viejos que están perdidos en la segunda sección. Es decir, me parece que la ciudad está no mirada y no atendida, pero no solamente por la administración actual, por todos. Es decir, llegan las elecciones y van todos al oeste. Y yo digo, ¿por qué van todos al oeste? Todos tienen su amigo negro, ¿viste? No soy racista, tengo un amigo negro, no, los pobres me interesan, tengo gente trabajando en el oeste. Yo creo que la ciudad es mucho más que el oeste. Y me parece que no hay políticas para revitalizar la cuarta sección, me parece que no hay políticas para la segunda. Es decir, me parece que yo cambiaría el eje, digamos. Es decir, no digo que no tenés que mirar el oeste, pero esto es como que tranquiliza conciencias a todo, ¿no es cierto?, el tema del oeste, y me parece que esta es una ciudad que envejece, es una ciudad que en la cuarta sección hay muchos viejos solos, no hay políticas para esto, no hay políticas de integración. Y esta cuestión del código de convivencia me parece que es una cosa que tiene que estar muy charlada, no puede ser una cosa así sacada por unos expertos. Me parece que esto más vale demorarse. Aparte el concepto de experto también, ¿no? Porque pareciera como que hay especialistas para
determinadas cuestiones digo y porque la participación comunitaria tiene mucho que decir. lo presentaron hecho, lo trajeron como Claro. un paquete, ¿no es cierto? De hecho, ¿no es cierto? Por algunos asesores. Y esto me parece que tiene que ser como esta cuestión de la inclusión y la participación. Hay que... A esto, yo creo que Suárez haría una renovación, pero profunda de la ciudad, digamos. Tiene todos los elementos para hacerlo, digamos. Tiene que jugarlo, digamos. Conspira también, siempre conspira el éxito, ¿no? Porque cuando vos sos votado con tanto apoyo, te parece que todo lo que se te ocurre es bárbaro. Y la gente inteligente también dice pavadas. Y eso también, y no por eso dejan de ser inteligentes, ¿no es cierto? Y entonces a veces el éxito no es bueno, digamos, porque no te marca los errores y de pronto te crees que estás haciendo todo bien y todas las cosas que te ocurren son buenas. Y me parece que sería, yo quiero para Mendoza un clic, ¿no? Me parece que Mendoza ha perdido muchísimo tiempo y me parece que yo cuando escucho que dicen que quieren tomar el modelo de Barcelona y Medellín, con lo respetable que son esos modelos, Mendoza tiene que mirar a otro tipo de ciudades. Por ejemplo, ciudades de la talla de Mendoza. Es decir, yo miraría a San Antonio en Estados Unidos, que es una ciudad de desierto como Mendoza, donde juega Ginóbili. Tomaría Monterrey, que es una ciudad también de desierto, en México. Miraría ciudades como Querétaro, miraría una escala de ciudad que no miran. Es decir, y si de pronto querés mirar una escala de ciudad como Mendoza, mirá a Bilbao, pero Barcelona es una megalópoli, es decir, una gran metrópoli. Medellín también es una gran metrópoli. No vamos a aprender mucho de esas ciudades. Tenemos que ver ciudades que tengan la talla que tiene Mendoza. ¿Y por qué mirar y no mirarse? Yo creo que a mí no Digo, es que, porque sí. el tema de la autoestima también tiene que ver con eso. Vos hiciste obras, Claro, escribiste obras que tienen que ver con la autoestima del mendocino. Claro. Y Yo digo porque a veces hay como buenas ideas que ya han sido hechas, ¿no? En otro sitio. Y yo esto alguna vez también lo charlé con Fayad, ¿viste? En esas charlas de café, ese tipo de cosas. Yo le digo, cuando te elogiaba. claro, cuando me quería, yo digo. Entonces, que era esta cuestión de, digo, por cierto, uno tiene que conocer Washington, es una ciudad hermosa para conocerla, pero no me sirve Washington para ver qué puedo hacer en Mendoza. Pero hay cosas de ciudades de oasis, de ciudades de desierto, como te estoy nombrando, que hay cosas que uno dice, pucha, esto lo podríamos hacer en Mendoza. Y me parece que en ese sentido, ¿viste? Estamos como muy formateados. Ahora, hay una cuestión que tiene que ver con, más allá de mirar ciudades, con también recuperar viejas tradiciones que tienen que ver con el uso social de la ciudad. Porque a mí me parece que vos tenés una perspectiva en tu obra y en tu mirada, y sobre todo porque hiciste un doctorado en sociología en Francia, lo último claro. que hiciste, y que me parece que eso es lo que tendría que estar atravesando la discusión de la ciudad. Yo hace un tiempo escribí una nota y me preguntaba, ¿no?, de quién es el Lago del Parque, ¿no? Porque el Lago del Parque, vos lo escribiste, claro, lo sabés más que muchos historiadores, porque te has dedicado al tema, fue un balneario, o sea, claro, fue un lugar donde había un uso social, digamos, popular. Claro. Y hoy se ha transformado en un desfile prácticamente de imitadores de modelos que Pero inclusive rodean el lago, que está sucio y sin usar, y pareciera que fuera del Club Regatas, porque ahí nadie se puede meter con ninguna embarcación, ya sea casera o... Inclusive te digo una cosa, Marcelo. Mendoza es innecesariamente conservadora en tantas cosas. Vos, por ejemplo, el tema del color, para darte una idea. Sí. ¿No es cierto? Acá todo es baisecito, ¿viste? Que lo llamamos el color consorcio, ¿viste? Donde beicecito, grisecito, blanquito. Cuando esta era una ciudad muy coloreada, era una ciudad
había sido a fines del siglo XIX una ciudad interesante desde el punto de vista del color. Fuimos latinoamericanos alguna vez. Claro. Entonces, vos vas, por ejemplo, había una ordenanza en Mendoza de 1888 que decía: está prohibido pintar de blanco los edificios, debiendo ser siempre de color, reservándose el blanco exclusivamente para pilastras, columnas, salientes y molduras. Eso, 1888. Resulta que esa misma ordenanza es la que rige Praga, Salzburgo, San Petersburgo. Y vos decís, las ciudades más consideradas más hermosas del mundo pintan de esa manera. Ahora, ¿nosotros qué hacemos? Venimos, pintamos el Teatro de Independencia color gris París. Entonces vos le preguntás, ¿por qué gris París? Y dice, porque da. Pero en París no es que pinten de gris, es la piedra de París, el color. ¿Entendés? Entonces, ese miedo a usar el color, ese miedo a ser criticado, ese miedo, ¿no es cierto? Vos veslo hasta la nave cultural, por ejemplo. Y vos decís, bueno, ¿por qué no podemos pintar esos galpones, hacer un concurso con los pintores de Mendoza, que los pintemos, a ver qué se les ocurre, activemos un poco? No, ¿viste? Tienen miedo de salir y ser criticados. Mirá, cuando restauramos los portones del parque en la gestión de Iglesia, Sí. Iglesia no quiso ni inaugurar la obra, porque tenía miedo de ser criticado, porque habíamos pintado los portones que habían sido verdes, Dorados. ¿no es cierto? Los pusimos negros y dorados. Claro. Entonces yo le dije, no vamos a hacer... No, dice, no hacemos ninguna inauguración. Y todo, hasta que un día yo llegué a la municipalidad y todos me empezaron a felicitar, che, felicitaciones, felicitaciones. ¿Y qué pasó? No viste los Andes de hoy. ¿Qué? Dice, espectacular restauración de los portones del parque. Entonces había como que habíamos sido consagrados, ¿no es cierto?, por el Diario de los Andes. Entonces yo digo, un balneario que vos decís, ¿era un edificio? ¿Es un edificio para hacer un museo? No, no es un buen edificio para hacer un museo. Es un buen edificio para hacer lo que era, una confitería. Una confitería que puede ser una confitería bailable, etcétera. Han persistido... Porque un museo te lleva a ser otro Pero museo. digo, claro, te pero transforma en museo el entorno. Entonces la gente se bañaba ahí. Vamos a ir un Sí, cortecito vayamos. y después seguimos hablando del baño. Bueno, entramos en el último bloque, Ricardo. ¿Cómo te estás sintiendo? Bien, bien. ¿Bien? ¿Estás Yo cómodo? digo que necesitamos un ciclo nosotros, empezamos No, lo que pasa es que, Sí. lo que pasa es que yo creo que hablar sobre los temas de la ciudad en una sociedad que es tan urbana, es como que se mezcla todo, ¿no es cierto? Porque todo tiene que ver con la ciudad, ¿no es cierto? Y pensemos que también de alguna manera nosotros estamos con una división de las disciplinas del siglo XIX, Sí. donde hay arquitectos, ingenieros, economistas, historiadores, etc. Y no, debería existir una carrera que se Ahora, llama te hago una Estudio de la consulta, Ciudad. Dime. porque vos que has investigado también en el libro La fragilidad de la memoria, el tema de las discusiones en la prensa de fines del siglo XIX y principios del XX sobre cómo se proyectaba la ciudad. ¿Cuáles son los saberes populares sobre la ciudad, sobre el uso de la ciudad? Porque, digo, ahí debe haber también un conocimiento. Si vos nombraste un título que tiene por nombre uno de los libros de un gran filósofo francés como Michel Foucault, Claro. La arqueología del Claro. saber. Hay saberes ocultos y ocultados, y saberes dominantes y que están puestos en función a dominar, ¿no? ¿Podés rescatar algún saber popular sobre el uso de la ciudad que te parezca importante tener en cuenta frente a esta especialización de los conocimientos? Yo creo que el Estado debe tener políticas de... Es decir, la ciudad no puede ser un museo, pero tampoco puede ser una cosa que no tenga una atadura con su propia esencia y con su propia tradición. Lo que han sido para nosotros, por ejemplo, el tema de los carnavales, la chaya, la sequía como elemento central. Yo me acuerdo que cortábamos la calle,
hacíamos entre los vecinos, la chaya. Hay cosas, ¿no es cierto?, que es como que la gente ha ido replegándose de la ciudad hacia el interior. Había como una vida mucho... ¿Ha ido replegándose o la han ido replegando? Yo también me parece que han aparecido otras instancias me parece que la televisión también ha sido como... ha planteado la posibilidad, ¿no es cierto?, la posibilidad de replegarse hacia el interior. Total, ahí tengo como un mundo. Y antes esto de estar en la puerta, de participar... De la vereda, ¿no es cierto? Y Mendoza, que era una ciudad con veredas anchas. Es decir, esto es uno de los logros que tiene Mendoza como urbanidad, ¿no es cierto? No es poco, ¿eh? Tener esas veredas anchas, con sombra. Lampazo con querosén. Bueno, entonces a mí me parece que hay como que liberar fuerzas de la ciudad. Es decir, yo creo que hay que, de alguna manera, también una cierta experimentación en el tema de que qué podemos sacar, qué podemos hacer. Por eso, a mí lo que me cansa son los estereotipos, ¿no? Cuando sigo escuchando siempre la misma fórmula, decir, ¿viste? Y me parece que ahí donde el municipio tiene muchas cosas para decir y para hacer, ¿no es cierto? Yo digo, estas cuestiones de los clubes o las bibliotecas. Yo estudiaba en París y pasaba por la biblioteca de mi barrio y me llevaba unos videos para ver en mi casa. Y yo digo, ¿por qué nosotros no tenemos en cada barrio una biblioteca, mediateca, ¿no es cierto? Cosas que... Claro, estamos hablando de París y de Francia, que tiene históricamente, además de ser un país central, capitalista, por supuesto, y nosotros un país capitalista periférico, pero sobre todo un país bastante particular porque tiene una presencia del Estado muy fuerte y que permite todas estas cosas. Pero te iba a preguntar otra cosa, Ricardo. Cuando hablas de ciudad en general, o cuando hablamos de ciudad, pensamos en la ciudad capital. La ciudad también es lo que lo rodea a la capital. Yo vivo en Dorrego, por ejemplo. A mí me encanta perderme en Dorrego. Digo, como concepto del flaner. Flaner, obvio, claro. Y eso a veces molesta. Digo, el tema de que no está muy clara la traza. Eso me parece que no podría valorarse como una característica, digo, de que ¿por qué la accesibilidad tiene que ser una cuestión tan eficiente? Claro. No sé si me, ¿me entendés la idea. Y porque también hay parámetros que también de alguna manera copiamos, en el sentido de que todo tiene que ser facilitado para el automóvil, y que el automóvil es el gran personaje de la ciudad, cuando deberíamos plantear una ciudad con múltiples centros, por ejemplo. Es decir, esto es una cuestión súper importante, y acá sí donde se necesita la presencia del Estado. Es decir, que yo tenga un éxito en la peatonal no es ningún logro. Claro. La peatonal ya es un éxito, la podemos dejar sola, digamos. Es decir, no necesitamos seguir llevando esfuerzo público a la peatonal, pero creemos multicentros en los barrios. Espacios de encuentro. Espacios de encuentro, claro. Y espacios de juegos, y espacios de contacto. Y ahí me parece que, por empezar, que la ciudad de Mendoza, vos sabés que no existe. Es decir, la ciudad capital es una cosa. Claro. Fayad, como le parecía poco prestigioso decir que era intendente de la ciudad capital de la provincia de Mendoza, un día decidió que él era intendente de la ciudad de Mendoza. Pero la ciudad de Mendoza como cuerpo legal no existe. Existió hasta 1868, cuando se creó el municipio de Capital. Entonces, ¿qué digo yo? Que la ciudad de Mendoza es un concepto histórico que incluye, aparte de la Cera, San José y el sur, eso. Entonces es un concepto histórico el de Mendoza. Entonces no está mal que vos, ¿no es cierto?, reclames, siendo de Dorrego, ¿no es cierto?, decir, yo también soy de la ciudad de Mendoza. Claro. Porque la ciudad de Mendoza es un concepto histórico, más que una jurisdicción, porque inclusive, fíjate que dice la reina de la capital, no dice la reina de la ciudad. La ciudad somos todos, toda esta aglomeración somos la ciudad. Y esto parece un detalle menor, pero no es un detalle menor, porque esto lleva, a mí me parece, a que hay que pensar en una administración, hay una administración del área metropolitana,
que es un poco lo que han hablado también esta gente que ha venido, pensar en un área metropolitana. No te invitaron a ese seminario, ¿no? No. Yo estaba entre el público, pero los que hablaban me citaban, digamos. Pero, porque también todas estas cosas, ¿viste? Hay celos en el... Yo creo que Mendoza es así también, ¿no? Vos sabés que Mendoza, es decir, por un lado, vos tenés que triunfar afuera para ser reconocido en Mendoza. Yo me acuerdo cuando gané la beca Guggenheim, me llamaron de LB10 para decirme que ahora que había ganado la beca Guggenheim podía aspirar, digamos, al premio de LB10, digamos. Vos no sabés si estaban haciendo un chiste o era cierto. Es decir, ¿por qué? Porque nosotros, sí, siempre somos como... yo creo que hay mucha mezquindad, digamos, en estas cosas, ¿no? Pero, bueno, lo que quería decirte es que hay que pensar en un área metropolitana, en una administración de un área metropolitana, y para eso hay que pensar una reforma en la Constitución. No, como decía Pérez, porque la Constitución dice que los discapacitados no pueden ser diputados. Para eso no haga una reforma en la Constitución, pero sí para pensar en un área metropolitana que entienda el problema de transporte, residuos, conectividad, áreas industriales, etcétera, y que al interior de esa área metropolitana tenga comunas. Pero esas son, me parece, las cosas que hay que pensar en Mendoza. Y me parece que nosotros no pensamos en esas cosas, ¿no? Estamos ahí que sí, que vamos a ver si todos proponen la reforma en la Constitución para que el gobernador se pueda reelegir. Y acá hay como que sentarse, porque en algún momento Mendoza, y esto es un mérito también de los conservadores, en algún momento ellos, por las razones que tuvieron, digamos. De los viejos conservadores. De los viejos conservadores. ¿no? De los nuevos son los que estás hablando ahora. Claro. Entonces, esa gente que quiso hacer un modelo de Mendoza, una ciudad que fuera ejemplo, una ciudad modélica. De eso hemos vivido, hemos estado girando sobre esa cuenta de ciudad, pero la ciudad contemporánea hace un montón que no tiene grandes ideas. Es decir, lo que yo digo es que hemos venido haciendo la plancha, ¿no es cierto? Total, hemos como ido bajando las expectativas, ¿no? Hay un cuento sufi que habla de un tipo, los sufis creían en la reencarnación y eran maestros espirituales y creían, ¿no es cierto? Entonces un tipo sabe que va a iniciar varias vidas, así, entonces deja instrucciones en su palacio para que los sirvientes lo administren durante su ausencia. Y los sirvientes empiezan a ir cerrando algunos sectores, y total, si el salón de fiestas no se ocupa, los van cerrando, y van cerrando los dormitorios del Señor, y van cerrando. Finalmente, cuando este hombre vuelve, están todos viviendo como pordioseros en la cocina del palacio. Y se habla que parece que alguna vez eso había sido un palacio, etc. Entonces, este maestro sufi los echa, y los tipos, los sirvientes no saben, dicen, ¿por qué si hemos permanecido aquí? Dice, y el tipo les dice, porque no habéis sido ni buenos siervos ni buenos señores. Es decir, ni se adueñaron para vivir en el palacio como si fueran señores, ni fueron buenos siervos en el sentido de conservar lo que era eso como un palacio. Y en alguna medida nosotros nos hemos ido arrinconando como ciudad, nos hemos ido achicando, bajando las expectativas, ya sí. Con que nos parece bien, dice, parece que pasa el basurero. Lo que pasa es que también está llena de prohibiciones también, y una ciudad llena de prohibiciones no invita a vivirla. Ahora, yo creo que, es decir, las prohibiciones existen porque también está la posibilidad de desafiar las prohibiciones, ¿no es cierto? Porque yo creo que si nosotros cortáramos la calle para hacer una fiesta popular, no entiendo, viste, que eso... Es decir, la hacen con motivos turísticos un montón de ciudades del mundo, digamos, que cortan, claro. ¿Entendés? Pero esta cuestión de ser tan políticamente... De presentar la nota para decir... Exacto, ¿no es cierto? Tan políticamente... innecesariamente... Habría que recuperar la tradición popular, a ese saber me refiero yo, claro. Del uso de la ciudad. Por eso digo un poco, dejar liberar un poco las fuerzas, es decir, obvio, eso, ¿no es cierto? Decir, las fuerzas. ¿No es cierto? Que la ciudad empiece a fluir para que aparezcan... nadie puede, por un decreto, decir, bueno, esta ciudad tiene que ser una ciudad vivaz. No. No,
pero bueno, Claro. veamos, es decir, no seamos innecesariamente conservadores. Ese sería un poco, Ese es digamos, un ¿no es buen cierto? concepto. Ricardo, mira, bueno, la pregunta en el desierto es Y el nos nombre vamos, del- y el nos nombre vamos a del ir programa. sin decirte la Y pregunta. no, claro, y bueno, sí, nos quedaron mil temas pendientes, por supuesto. Ha sido un gusto charlar y poder compartir algunas inquietudes. Pero, ¿cuál sería la pregunta en el desierto que le dejarías a los mendocinos que ven por acequias, justamente? Que me parece este un buen programa? nombre para un canal, a pesar de lo que opine la nata, digamos. Me parece que es un buen nombre, porque es un nombre... te cuento una pequeña infidencia. Cuando en el año 2010, viste que gracias a la beca Guggenheim pude viajar por América viendo pequeños poblados y ciudades Sí. con acequia, llegué al estado de Nuevo México, en Estados Unidos, y los habitantes tradicionales de Nuevo México se llaman a sí mismos novo mexicanos, Sí. no españoles, porque era el virreinato de la Nueva España. Fui a una reunión de tipos vinculados con las acequias, qué sé yo, y hay una cosa que me impactó y me pareció muy bonita, ¿no es cierto? Me presenta un amigo que se llamaba Esteban Arellano y dice, quiero presentarles a Ricardo Ponte un acequiero de Mendoza. Un acequiero. Y me pareció, digamos, una cosa tan Bueno. bonita, ¿no es cierto? Sí, más allá de las cuestiones académicas, etcétera, un acequiero de Mendoza. Y me parece que esa idea de pertenecer a un lugar Que te identifica. que te identifica. afuera. Y aparte vos fíjate, vos que estás en el tema de lo cultural y que siempre está el tema de la identidad latinoamericana, si está en la música, si está en la literatura, qué sé yo. Yo digo, están las acequias, digamos, porque cuando se acaba el idioma, cuando se acaba el español y empieza el inglés, siguen las acequias. Y siempre las acequias, ¿viste?, vinculadas a los pueblos originarios. Las acequias estuvieron de antes de la llegada de los españoles en toda América. Uno eran los Cujucan en el oeste norteamericano, los mexicas en México. Es decir, siempre las acequias es algo profundamente latinoamericano, digamos, están de antes las acequias. Por eso cuando el fundador de Mendoza viene y funda Mendoza, que el fundador de Mendoza viene del río Hoja, por eso se llama La Rioja, eran las acequias alrededor del río Hoja. Él viene y se encuentra que hay un mundo de huarpes que tienen acequias, y él funda una ciudad y la llama Ciudad de Mendoza, Nuevo Valle de Rioja, porque le recuerda a su Rioja. Las acequias públicas. El canal Acequia, canal público de Mendoza. Te reitero, ¿qué pregunta nos dejarías a los mendocinos en el desierto? ¿Cuál es la pregunta de Ricardo Ponte para los mendocinos? Yo más que una pregunta, es que yo dejaría como una inquietud, que sería que los mendocinos tenemos que construirnos un futuro que tenga que ver con una valoración de nuestro pasado y una puesta en valor de lo que somos, que es lo único que nos va a permitir a nosotros dialogar con un otro distinto, ¿no? Es decir, nadie va a venir a Mendoza a ver, viste, se parezca a la arquitectura de Houston, digamos, pero sí podemos mostrar, digamos, algo que es como lo que tenemos, un paisaje, una gente, una calidad, una cultura, una manera de vivir, de compartir, de ser, y ser un poco, por un lado, más innovadores y un poco menos frívolos, en el sentido de que no estemos tanto pensando en cómo nos ve el otro, ¿no? Esa ha sido una pregunta muy mendocina, ¿no? ¿Cómo nos ven? Y más vernos nosotros y disfrutarnos nosotros. Me parece que Mendoza es un buen lugar para vivir. Y te digo, cuando vi que Quino viene a pasar sus últimos años en Mendoza, tiene que ver. Este lugar, este estudio se llama Quino.
Claro, entonces aún él, digamos, que fue a triunfar al mundo, vuelve aquí a pasar sus últimos tiempos en Mendoza, ¿no? Y es todo un mensaje, ¿no? Gracias, Ricardo. Muchas gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. Por favor.